Gente, los saludo desde la Ciudad de México, calurosa y soleada. Nuestros anfitriones hoy son la gente de Casero Podcast. Gracias a ellos por recibirnos en esta soleada y esplendorosa ciudad. Y hoy estoy con un invitado muy especial, un amigo que no veía hace mucho. Querido Jacinto Rodríguez Munguía, bienvenido. Carlos, no, al contrario, bienvenido tú a esta calurosa ciudad. Te queríamos recibir con calor, pero Exacto. Creo que nos pasamos un poquito. Nos pasamos. Pero bueno, bienvenido. He sudado, pero cómo es de bonita esta ciudad. La verdad no venía hace mucho y la disfruto. Y pues tengo que decir que no nos veíamos hace varios años, ya decidimos no hacer cuentas. Y que nos vengamos a encontrar acá me da mucha alegría. Jacinto Rodríguez Munguía es comunicador y licenciado en Letras de la UNAM. Es periodista y escritor y vamos a hablar de algunos de sus libros porque tiene varios. La otra guerra secreta, los archivos prohibidos de la prensa y el poder. Ese lo tengo en Bogotá. Tengo que pensar si me lo autografiaste o no. 1968, Todos los culpables, de Random House Mondadori. Y este que además me lo acabas de traer de regalo. La conspiración del 68, los intelectuales y el poder. Así se fraguó la matanza. ¿Esto lo conseguimos en Bogotá? ¿O no está No lo sé. Debate distribuye es posible, Debate ampliamente, está en Colombia, pero claro. bueno, eso es... Desconozco. Hagamos una primera mirada y un balance de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno popular y de este proyecto de izquierda que está llegando a su final en este término, al menos con las elecciones del próximo año. ¿Qué nos podrías decir para arrancar? Me parece que es un personaje extraño, extraño dentro de la complejidad del personaje. Un personaje que a veces me parece, o muchas veces me parece, que pareciera estar fuera de lugar, como que hay unas piezas ahí que no encajan. El discurso, las formas, los estilos, cuando uno veía venir, ¿no? Viene toda esta ola del neoliberalismo, ¿no? Que viene Carlos Salinas de Gortari y luego vienen otros presidentes que si bien no se mantienen en ese tono, ahí van, pues se mantienen arriba de la ola y de pronto pareciera que dimos un salto al pasado en formas, en las formas del ejercicio del poder. Como si nos hubiéramos convertido en una burbuja. Hay una burbuja extraña en México donde yo cada vez que escucho, y eso por las referencias con el pasado, con ese de estar tanto tiempo en archivos y mirando los poderes de hace 40, 50, 60 años, pareciera que estamos dando saltos en el presente, pero como si estuviéramos regresando al pasado todo el tiempo. Sí. Un discurso que encaja más con otros tiempos, intenciones, formas. Por supuesto, no todo es como cuestionable, pero no hay, y creo que esa es una característica del gobierno, de este gobierno, es que no hay una manera sencilla de definirlo. Sí. Se mueve todas las mañanas este formato de las mañaneras, de las conferencias matutinas. De pronto, si uno pudiera hacer una gráfica temática y sensitiva, es una cosa rarísima. Porque se mueve, baja, sube, se contradice, entra en crisis, entra en conflicto con sus mismos discursos y se va. Pero empecemos ahí por ahí, te voy añadiendo elementos para que tú los vayas desarrollando por donde veas que vale la pena que le podamos contar a la audiencia. Las mañaneras a mí me llaman mucho la atención, pues porque este es un formato donde el presidente habla todos los días y habla al menos un par de horas, donde responde preguntas, donde... le echa algún mensaje a alguien, a veces insulta, a veces expone, a veces explica, a veces da peroratas. Esto hace parte de una apuesta de AMLO para posicionarse frente a lo que él considera que de pronto son las maneras equivocadas en las que lo retratan los medios. ¿Cuál es la apuesta al final de comunicación y si eso le ha servido a él para algo o para tener como una mejor manera de que la gente vea su gestión? Tomando como hilo otra vez el pasado, él políticamente crece, o sea, se consolida como comienza sus primeros pasos y creo que en términos mentales madura sus posiciones ideológicas en un momento en que hay dos gobiernos particulares, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, un momento en el cual el control de los medios era amplísimo y había una manera, una posibilidad de que los gobiernos pudieran usar por presión o por conveniencia a los medios para transmitir sus ideas y generar un tipo de consenso social y funcionaba. Lo que ya no ocurre actualmente, más allá de que pueda haber todo ese tipo de circunstancias, ya no se da de manera tan puntual como sí se dio en esos años. Yo creo que las mañaneras, en mi explicación muy sencilla,
sustituyen a varios de los medios de comunicación que eran aliados naturales del poder y que llegaban a los grupos sociales que interesa al poder para reproducirse, para poder generar otra vez votos. Las mañaneras toman ese lugar y lo logra bien, tener un consenso social que ya no logra con los medios, más con las redes. O sea, las redes vienen a romper esa posibilidad de correas fáciles con los medios de comunicación y con sus grupos sociales. Las conferencias matutinas vienen a sustituir eso. Lo que ya no puede lograr con ciertos medios, lo construyó él. Y sabe que mantener y manejar y controlar la agenda social informativa diaria es clave para su gobierno. Él establece agendas, pero tiene que ver con un formato que funcionaba hace 60 años. Había un periódico que se llamaba La Prensa, que era un periódico, y sigue ahí existiendo, pero era el periódico que leía la clase, lo que llamamos el círculo verde, sí. ¿No? Toda la gente que vota. Y en ese periódico se transmitía toda una forma de pensar del poder. Ese ya no funciona como tal. Para mí, las conferencias matutinas asumieron el rol de ese periódico, donde puedes lanzar mensaje no a los intelectuales, no a los pensadores, no a los académicos, sí va directo al grupo social que le interesa para mantener el voto. Es una fórmula. No sé si funciona en todos los países, porque recordemos que México tiene esta naturaleza, conectan, hay como regresos. Este mismo presidente tiene todas las formas de otros gobiernos y creo que si en algunos casos lo han intentado, como repetir eso, no va a funcionar. Creo que es muy particular del caso mexicano. Bueno, entonces tú te refieres a que es como esta idea de estar en el presente volviendo a cosas del pasado y que a la vez pues es distinto, pero retoma algunos elementos de otros momentos, de otros presidentes. AMLO, por ejemplo, se hizo en el PRI, que en su momento dio saltos y bueno, ya es evidente que se distanció, pero hacia los 80s creo que participó y tú además es un partido al que has investigado mucho. ¿Qué elementos del pasado ves en AMLO y qué ves finalmente como en la política de esta izquierda que él representa en tanto a la ruptura de lo que venía, pero en tanto a lo que se repite? Muchísimo. Fíjate, hay un expediente. Siempre vamos a estar como tocando archivos porque claro, finalmente he estado metidísimo en eso. Hay un expediente que él mismo presume, que es el expediente que le hicieron de él, un aparato de inteligencia de los 70s, que era la Dirección Federal de Seguridad. Le hicieron un archivo, un expediente. Varias de las cosas que ahí ya señalan, una en particular, cómo construyó desde ese momento que era presidente del PRI local en Tabasco, en su estado donde nació. Construyó un modelo del cual él puso delegados, le llamaban como representantes en las regiones, imagínate, un estado, entonces son como los municipios, y puso representantes para que él pudiera tener una relación directa con ellos y no el partido, sino él, sí. No el Partido Nacional, sino él pudiera tener ese control o esa relación directa. Cuando se da cuenta del Partido Nacional de ese estilo, de esa forma, lo que hacen es presionarlo para que deje, o sea, lo corren del partido. Eso mismo, por ejemplo, lo echa a andar llegando a la presidencia. La relación con Cuba. Desde entonces, él fue director del Instituto Nacional Indigenista. Desde entonces hay una relación estrechísima de amor, de afecto con Cuba. Invita a trabajadores, a profesionistas cubanos a que vengan a echar a andar proyectos a Tabasco. Hay una cantidad de cosas, de hilos que ya estaban ahí, sí. Que forman parte de un sistema que funcionó 70 y tantos años. Funcionó 70 y tantos años. Hay masacres, hay represión, hay desaparecidos en ese periodo y sin embargo siguió funcionando. Él sabe que funciona el sistema así. Sí. Las formas muy peculiares de gobernar, si las echas a andar, como las echa a andar él, le van a funcionar. Y eso es un poco la pretensión. Esta jugada de acomodamiento de sus sucesores o su posible sucesor o sucesora, sí. Va dejando como también esa huella. ¿Cómo le hacemos para que ahora el sistema puesto en él siga funcionando pero con su sello? Sí. Es el sistema. Claro. Para darle contexto a la gente, te referías entre otras a Claudia Sheinbaum, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sheinbaum,
que renunció a la jefatura de la gobernación de la Ciudad de México para lanzarse a la presidencia. Sí, yo creo que cuando decías que muy caluroso la ciudad, supongo que también te referías a eso, porque la ciudad está muy calurosa en asuntos políticos. Y hubo un evento grande que incluso la gente no encontró sombra, no la oía y se empezó como a ir a otro lado. Sí. Que además, ¿no? Muy latino eso, ¿no? Muy latino. Sí. Llenemos plazas, mostremos el músculo político. Y están en eso. Estas formas son viejas formas. Claro. Hoy, claro, dice uno, bueno, pero es que hoy estamos en el 2023, pero las formas siguen funcionando dentro de la idea de sistema. Si lo sacamos de la idea de sistema, entonces sí, es que este gobierno hizo esto. No, si lo vemos como sistema, sigue funcionando muy bien. De ahí que, para mí, en mi opinión, el presidente se monta un sistema y desde ese sistema lo que hace es reetiquetar. Claro. ¿No? O sea, si las cosas traían PRI, ahora le vamos a poner a todo Morena. Pero si te entiendo bien ahí, para interpelarte, él está como logrando consolidar lo que nosotros llamaríamos en Colombia como su maquinaria, su infraestructura de apoyos, de intercambios de favores, pero también de lealtades para poder decir esto va a continuar, porque además dijo la candidata en el discurso que pues ella ofrece un gobierno de continuidad. Entonces te refieres un poco a eso, ¿no? A mantener esas estructuras. Sí, completamente. Son estructuras que se armaron bien. El sistema político mexicano crea instituciones muy fuertes, muy sólidas. Cada gobierno cada presidente le va ajustando cosas, le va poniendo esto y lo otro y le quita y le agrega, pero funcionan. Dentro de ese sistema está este proceso de sucesión. Los que van a suceder a este presidente no varían mucho en la forma en que se hicieron o este proceso que se hizo en otros momentos, solo que ahora trae otro sello. Por eso le llaman la cuarta transformación, porque para él es un momento de la historia que rompe con el pasado. Su segundo párrafo, bueno, de los primeros párrafos de su primer discurso para mí es la referencia todo el tiempo. Cuando sabe que las tendencias electorales ya le favorecen, no hay vuelta atrás, él sale y da un discurso donde dice algo así como: tengo derecho a ganarme un espacio en la historia. O sea, su fijación por ganarse un lugar en la historia lo lleva a mover todo, a cambiar todo y ponerle su sello. Es decir, cambiarlo todo pero con su sello. Y ahí va, yo creo que una intención, él dice, yo me voy, cuando termine me alejaré de la política, pero es la trascendencia. Los políticos mexicanos, más allá de robar, ¿no? Que tienen una gran capacidad de robar, desarrolló el sistema, les da una capacidad para robar y el país no se cae. Ya se dieron cuenta que no se derrumba. Eso es impresionante. Sí, es impresionante. No viene acá y todo está andando y hay dinero y hay movimiento y hay ocupación. Increíble. México es increíble en ese aspecto. Saben que pueden robar, pero también tienen esta idea de trascendencia, ¿no? Estos pequeños imperios sexenales de yo voy más allá, porque México sí les da como esta sensación de que es un mini imperio. Imperio, claro. Un imperio, y por tanto no podemos alejar dentro de las lecturas de cómo se gobierna y cómo se hace política en México esta intención de trascender, de no solo quedarse, fui presidente, no, cómo me van a recordar en el futuro. Sí. Y este presidente en particular, yo vería 3 o 4 así: Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador, con esa intencional de trascendencia histórica. Los otros con una gran capacidad para robar. Sí. El sistema les funcionó para eso. Estos dicen y además se escudan en no robamos, ¿no? Particularmente esto, pero sí esta obsesión por la historia. Y eso lo lleva, pues sí, a hacer lo que es, a eliminar desde el discurso, desde el lenguaje, todo lo que piensa distinto, todo el que no piensa igual a él o a todos los que le siguen, a hacer a un lado una serie de necesidades y problemas. Creo que un asunto que es grave para México, creo que es muy grave, es el papel del ejército. El ejército hoy es quizá quien más tiene poder que el mismo presidente. Quiero meter algo ahí porque me parece bien interesante que lo menciones, y es,
AMLO durante la campaña fue muy vehemente en este punto, ¿no? Del ejército, de la relación que él iba a tener con la fuerza pública. Él habló en ese momento de abrazos no balazos, y una de las primeras frustraciones que tuvo la sociedad civil, que también quería añadirlo, y es cómo se siente la sociedad civil frente a tener a este representante de la izquierda cuando en muchos momentos también él los ha señalado, los ha estigmatizado o se ha querido distanciar. En el caso, por ejemplo, de la sociedad civil mexicana de la Ciudad de México les dice que son fifís, que ellos no representan realmente los problemas. Pero antes de meternos ahí, él pareciera que cuando llega cambia su relación con el ejército. Y no sé si termina de pronto sucumbiendo a la necesidad que ellos tienen que tener el poder que siempre han tenido para seguir controlando el crimen y seguir teniendo como ese nivel de presencia en el Estado mexicano. Entonces empecemos por ese elemento. Yo creo que está ese elemento, no lo podemos dejar de lado, la importancia que tiene el asunto de la seguridad. Sí. El asunto de la seguridad es la gran deuda, creo que de este gobierno, y no la va a resolver y no la quieren resolver o lo que sea. Pero en ese contexto sí hay como la necesidad de tener un aparato tan fuerte como es el militar, en dos sentidos: el persuasivo, Sí. el persuasivo de está en las calles, y siempre un ejército en las calles es un mensaje, son muchos mensajes. Ese es por un lado. La otra es la necesidad, sí, muy práctica de con qué enfrentamos lo que podamos enfrentar, porque no hay una decisión de enfrentar al crimen organizado. Entonces yo veo dos intenciones. Una, el mensaje persuasivo hacia la organización social, ¿no? De una imagen de un ejército que siempre ha sido represivo, que siempre ha estado en los momentos que lo requiere el Estado, actúa como un represor. Y ahí está 68 y esta guerra sucia, que si quieres te hablamos un poquito de eso. Quiero meter un poquito de eso. Pero en todos los momentos que ha requerido, ahí está. Calderón lo saca a las calles para enfrentar el crimen organizado y crea esta guerra y se va quedando. Logras dos objetivos. Logras, sí, aparentemente enfrentar al crimen organizado, que ahí sigue. Entonces, por eso digo aparente. Y por el otro sí logras una persuasión social. La organización social, conectando con lo que decías, pum, se diluye. Sí. Porque no es lo mismo saber que te vas a enfrentar a un Estado a que ya tienes en todas las estructuras puestos mandos militares. Este gobierno en particular me parece que es una gran contradicción, porque si la lógica de la historia, la lógica de nuestros países latinoamericanos dice que los ejércitos se alían particularmente con las derechas o con las ultraderechas, en este caso, otra vez, México mueve el modelo, cambia completamente el modelo, porque de alguien que se dice de izquierda, con una alianza o con una presencia exacerbada del ejército, donde ya no solo es persuasivo, sino es real. Comienza a tomar espacios y decisiones de Estado, es decir, de la administración pública, porque el Estado no solamente es la presidencia o algunas áreas del ejercicio del poder, sino es la administración pública. Hoy el ejército está en lugares claves de la administración pública, lo cual para mí es triste, es desagradable, es contradictorio, porque el ejército es una de las grandes deudas de la historia, es la revisión del ejército, del papel del ejército. ¿Cómo es posible que un gobierno como este quiera seguir revisando el pasado cuando uno de los personajes a los que habría que llamar a cuentas en términos históricos, en términos incluso legales, está ocupando lugares estratégicos del Estado? Es muy contradictorio. Es una realidad, y creo que como la pregunta que muchos nos hacemos es, ok, este gobierno se acaba dentro de un año, sí, y quien llegue, así sea como su más fiel, que pareciera ser Claudia Sheinbaum, quien llegue no es AMLO, quien llegue, por mucho que hubiera como esta intención. Y van a revertir cosas, eso es seguro, eso siempre ocurre. La pregunta es, ¿qué tanto van a poder revertir el asunto del ejército dentro de lugares claves de la administración y del Estado? Es que yo oyéndote me pregunto si al final la izquierda
está condenada simplemente a que una vez asume el poder tiene que igual seguir con ese tipo de esquemas, ¿no? Porque es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, pues presidió la Comisión Anticorrupción en Guatemala, fue un fiscal, digamos, un magistrado muy fuerte investigando la parapolítica y las conexiones entre el paramilitarismo y aliados del gobierno de ese entonces de Álvaro Uribe. Supuestamente puede llegar a ser fiscal y entra al Ministerio de Defensa, entre otras se dice, a de pronto hacer una purga o realmente, como tú dices, saldar algunas deudas en términos de impunidad, de maneras de ejercer el poder y la fuerza. Pero pues al final no sé si lo va a poder hacer porque entonces sube el crimen, el narcotráfico, tiene que reaccionar. Entonces, ¿tú ves que hay una alternativa para que lo hagan de una manera distinta? Habría que preguntarnos, yo creo que una pregunta pendiente que ahí va a estar para siempre es si AMLO es de izquierda, o sea, si el presidente actual mexicano es de izquierda, porque si nos guiamos por los modelos tradicionales de análisis políticos, sí, la alianza con el ejército no tendría que haberse dado. Claro. En esa lógica. Eso es una característica de la ultraderecha. Por lo menos desde los modelos clásicos de análisis en América Latina. Sí. No, dictadura militar argentina, chilena, Uruguay, Brasil, tú los conoces, más cercanos de Colombia y también Colombia en su momento, claro, ¿no? Eso lo hace de izquierda. Yo lo conectaría más como con esta necesidad de personajes microemperadores. Sí, el que pater, no importa no importa con qué y cómo, pero yo voy a pasar a la historia. Y si tengo que aliarme con, lo hago. No la relación con lo que podría llamarse izquierda. A ver, hay un grupo de intelectuales que en algún momento se suma con él. Un amplio grupo de intelectuales. Y todos van soltando. Se quedan algunos, ¿no? Y tampoco hay que decir que está suelto de intelectuales, pero lo que menos tiene es esta parte crítica, pensante, que lo cuestiona, porque a él no le gusta escuchar. O sea, no es, casi ya es un lugar común decir eso, pero quienes lo hemos vivido desde los medios de comunicación, sí, sabemos que le incomoda muchísimo la crítica. Pero entonces me parece muy interesante lo que planteas de si eso no es de izquierda, pues bueno, porque cuando gana, vimos la cantidad de gente en las calles, una cosa pues guardada a la escala similar a lo que vimos cuando gana Petro, del movimiento social, de las ONG, de la sociedad civil progresista. ¿Dónde están ellos ahí? ¿Cómo ves al movimiento social? Tú eres pues una persona crítica, izquierda, que también ha mirado eso con unos ojos distintos. ¿Se sienten traicionados o dicen es que sabíamos que no iba a ser? Hay un debate interesante, hace poco se reavivó, porque muchos de nuestros cercanos, y lo digo y lo saben, quienes lo saben, que votaron por él, ¿no? Sí. Y yo traía, mis antenas me decían no, o sea, su discurso, él hace una lucha larguísima, ¿no? Sí, claro. Algunos le dicen tenacidad. Mucho. Sí. ¿Cómo pones los conceptos, no? Uh-huh. Para uno es tenacidad, para mí era obsesión. O sea, para mí llega un momento en que si después de 2 intentos, lo que sigue es que te encumbras y te autoproclamas de alguna forma. Porque además hizo una ceremonia en el Zócalo, lo conoce, que es una hermosura, ¿no? Claro. Están los símbolos del poder, la iglesia, están todos los símbolos del poder, y él se autonombró como el presidente legítimo. Cuando pierde las elecciones. Cuando pierde con Calderón. Felipe Calderón. Eso fue el 2013, 2006, creo. 2006, claro, fue mucho antes. Cuando yo vi eso, ahí algo ocurrió en mí. Dije, no, espera, esto ya no está como en una lógica de la búsqueda del poder desde una izquierda pensante, racional. Me voy separando, pero algunos colegas muy cercanos, críticos, duros, votan por él. Y entonces se viene un debate porque se está reviviendo eso. Hay un desencanto clarísimo, hay un desencanto. Y creo que pensar que se equivocaron, no, yo creo que no. Yo creo que creían, esperaban algo que no fuera del PRI, que el discurso, yo creo que nuestros gobernantes como yo no sé tanto Colombia, por lo poco que he leído, de pronto hay rasgos ahí que conectan, acomodan un discurso que funciona. Y ese discurso funciona bien, sobre una clase social que sigue necesitando y que sigue esperando.
Que hay mucha expectativa, ilusión. Entonces están los dos elementos, la necesidad material y la fe. Y los manejos de los símbolos a través del discurso funcionan muy bien. Para la parte crítica, que de todos modos votó por él, pensó que podría ocurrir. Ahí sí ya ponemos la parte racional. Pensó que sí se podría dar a través de él. Hoy se dieron cuenta que no, y que no solo eso, que es su historia construyendo su historia. Y tenemos una clase social, hay que decirlo, nuestros países tienen deficiencias de educación históricas. Entonces encajan todas las piezas. En mi lectura encajan las piezas. Funciona un discurso que quiere llegar a cierto grupo social que está esperando ese discurso y se renueva, porque es el mismo que tenía el PRI, pero se renueva. Morena, ¿no? Un partido distinto, además con el tono de la piel, la coincidencia, la esperanza, el partido de la esperanza. Se vuelve a renovar la esperanza de algo que no hemos logrado, no han logrado, sí. No se ha logrado hacer en América Latina, y así dentro de 5 o 10 años llegará otro. Que siempre nos van a vender de nuevo el proyecto, sí. Sí. A ver, abramos el foco en algunos elementos históricos que tú has planteado y volvemos al presente, cómo estamos haciendo el análisis, ¿no? A cosas de AMLO, de lo que tuviste antes, de lo que puede venir, conectándolo con tu trabajo. Tú escribiste La Otra Guerra Secreta, que es un trabajo de hormiga, de ratón de biblioteca. Me acuerdo que me contabas anécdotas tuyas de estar ahí revisando cajas y cajas del Archivo General de la Nación, donde pues encuentras un expediente de cartas, de oficios, de documentos que dan cuenta del control, de la represión y el matrimonio entre los medios, el poder y pues un Estado corrupto. Y estás mirando ahí los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, que lo mencionabas, y López Portillo. Es como una película de acción pero lenta, ¿no? Lo que armaste ahí. Conectemos eso como contándole un poco a la gente como lo que tú terminas sacando de ese libro que también da cuenta de lo que estamos viviendo hoy. Sí, de una relación interesantísima, que sí. Es la relación de prensa y poder. Sí. Y que en este sexenio en particular tiene una... Se fractura. Se fractura, se rompe, se viene rompiendo desde hace tiempo, claro. ¿no? Pero digamos que con este no solo se rompe, sino hay un ajuste interesantísimo. Yo no sé si esté pasando en Colombia y si en otros países, tal como en México, pero imagínate que 70s tienes casi una alianza, la gran mayoría, voy a decir un número nada más por tener una idea representativa, que el 95% de los medios, los empresarios y un gran número de periodistas dicen, pues sí, estar aliado con el poder está bien, o sea, ¿cuál es el problema, no? Sabía como esta sensación de que estaba bien. Por ahí hay unos críticos que no ceden. Pero imagínate que se va dando el vuelco y de pronto llegamos al 2018 y viene un desarrollo de medios, de periodistas, nuevas generaciones que son críticos, que son durísimos con el PRI. Los últimos 20 años fueron y hemos sido durísimos con el PRI, y de pronto llega un gobierno como este. Y esas generaciones que estaban manteniendo habían elevado el nivel del trabajo crítico del periodismo, comienzan a moverse. Hay una confusión también. Hay una confusión, pero también en esa confusión, también los medios algunos medios y algunos periodistas comienzan a reajustar los conceptos, ¿no? La libertad de expresión ya no es la misma que demandábamos con el PRI, ¿no? Ya no es la misma preocupación de los periodistas asesinados, que eran asesinados en el gobierno del PRI, a los que son asesinados en el gobierno de AMLO. Sí. Que se modifican las coordenadas de cómo entendemos la relación de la prensa y el poder. Es muy sutil. Sin embargo, hay muchos colegas que comienzan a asumir una defensa del modelo de AMLO, del gobierno de AMLO, porque ven en él esa esperanza que los lleva más a yo lo he dicho muy claramente, más a una visión militante, ¿no? Más activista, que mantener la distancia y seguir siendo críticos. Estaba leyendo hace unos días, porque estoy dando un curso a Tomás Eloy, ¿no? Y entonces dicen algunos colegas en el argumento es que hay que estar del lado de
del pueblo. Claro, es que ahí también... Sí. Porque si no tienes la confrontación. Y dice Tomás Eloy, ¿y cuándo el periodismo ha vivido sin adversidad? En esta época hay un grupo que se quedó como nos quedamos como siendo, y no es que seamos los mejores, solamente que mantenemos esa posición de seguiremos siendo como críticos, y hay otra que ha asumido un papel de defender, de manera abierta o de manera sutil, al gobierno, por lo cual hay una de las preocupaciones mayores es que hoy los periodistas que mueren pareciera que tienen menos valor que los que morían con el PRI. No, es que es tremendo lo que dices. Es tremendo. Sí, sí, sí. Y además, para continuar por esa línea, yo te oigo y estoy pensando sin duda en la relación que le está planteando Gustavo Petro a los medios, ¿no? Y es evidente que hay una ruptura, es evidente que hay además mucha desconfianza, o sea, la indignación de la gente frente a los medios tradicionales no es gratuita. Y ellos ahí toman la bandera de la libertad de prensa y decir es que nos quieren censurar, pero pues por ponerte un ejemplo, salió esta semana un titular en Revista Semana diciendo que es que el presidente le dieron 3.000 millones de pesos en efectivo con una fuente reservada del medio. No hay nada más, no se contrasta, no se busca ningún tipo de balance de si eso puede ser cierto o no, sino que se vuelve el titular. Y así hay miles de ejemplos. Pero lo que me parece interesante por un lado es que sí se trata de reconfigurar, el presidente sabe que puede explotar esa relación a su favor, y el otro elemento que tú mencionas que es como de ciertos sectores, y pues nosotros apenas estamos empezando el gobierno, no le podemos hacer el juego a la derecha, es que tenemos que también pues apoyar este proyecto porque este proyecto sí es el bueno, esto sí va para donde debería ir. Y ahí uno empieza a ver entonces qué valor tiene el asesinato de los líderes sociales ahorita, qué importancia se le da, a que sí haya un poco más de intimidación y un clima más tenso que viene desde el micrófono oficial contra la prensa. Pero lo que me impresiona del libro de La otra guerra secreta es que tú encuentras como la prueba reina, esto por ejemplo no ha salido en Colombia, de ese matrimonio del poder y de la prensa, ¿no? De cartas sobre coberturas, sobre titulares. Ese tipo de comunicación no la tiene hoy en día AMLO con los dueños de los medios. No, y creo que parte de este modelo, de esta metáfora que construyes, de una metáfora medio extraña de qué pasa con los medios, con el poder, tiene que ver con esto, con el cómo procesamos esos distanciamientos. Y yo creo que una de las deudas, por lo menos en el caso mexicano, y no sé si eso se reproduce en América Latina tal cual, es que no repensamos nuestro papel. No tenemos elementos de reflexión para pensar cuál es el papel del periodismo, el papel de la prensa, el papel de la importancia de la libertad de expresión, de tal manera que nosotros primero lo tengamos claro. ¿Qué es el periodismo? Porque creo que pasamos del divorcio, se da el divorcio de manera natural porque vienen nuevas empresas, nuevas generaciones. Ya pierdes influencia, pierdes poder, se descentralizan las tribunas. Se va diluyendo, sí. Se da el divorcio, pero no se firma, creo que la carta de separación. Es decir, no se firma el divorcio. Se llaman los papeles. Solamente, sí. La notaría, acá también toca llevarla a la notaría. Esperando incluso que se den otras maneras, porque al final las grandes empresas, aquí y eso sí en todo el mundo, van a estar esperando una buena relación con el poder en turno. Pero eso no es todo el periodismo. Es decir, ¿qué pasa con los periodistas? Yo no tengo problema con que definamos. A mí me parece que una de las pendientes que tenemos en América Latina es ser honestos y ser transparentes con la gente. A ver, si tu posición ahora cambió y vas a defender al presidente, decirlo. Yo voy a defender al presidente. Hoy ya no quiero ser un periodista que era crítico y duro. No somos honestos. Creo que nos falta repasar mucho, pensar mucho nuestro oficio y reconceptualizar o conceptualizar cuál es el papel del periodismo. Porque sí creo que en la percepción social permea y se mantiene muy fuerte eso que sí plantea el otro libro, que es la relación estrecha de la prensa con el poder. Entonces, si llega un presidente como el nuestro y dice, claro, eso siempre han estado, les han afectado, los han dañado, los han acallado, encaja perfecto. Sí. Porque ahí está, se sembró muy bien en esos años la idea de que los medios y muchos periodistas estaban aliados al poder.
Bueno, ni siquiera tenemos que estar tampoco aliados a la gente, perdón. O sea, no es una alianza, es un trabajo. Es nuestra responsabilidad con la sociedad, sí, pero la sociedad es toda. Pero para hablar de eso me llama la atención sobre esta idea de cómo el periodismo puede redefinirse en este nuevo entorno y también frente a un elemento grande de desconfianza. Y no sé, lo discutía con una periodista en Colombia hace poco y es como esta idea tal vez de si hemos estado atrapados en una especie de virtuosismo, ¿no? Tú miras, por ejemplo, la Escuela de Ética Periodística de la Fundación Gabo y entonces uno oye cosas pues que representaba muy bien en su momento el maestro Javier Darío Restrepo sobre la ética y estaban estas diferencias entre lo que decía, por ejemplo, Kapuscinski, que es que el periodista tenía que ser una buena persona y otros decía, pues, ¿por qué tiene que ser una buena persona? Sobre los valores, cuando yo no sé si de pronto deberíamos abandonar un poco esta idea de que es que nosotros somos los guardianes de la democracia y estamos ahí como para hacer una especie de contaduría angelical y entender más como, bueno, acá hay un conflicto de interés y que la prensa tenga también como una contraparte que lo critique y que le dé y que nos salgamos un poquito de ahí. No sé tú qué piensas sobre eso. Completamente. Creo que ese es, nos hemos agazapado. En muchos momentos nos ha sido fácil. Ha sido fácil de pronto cruzar las transiciones. En el caso mexicano se cuestiona todo. Hoy el ejército se cuestiona y se le cuestiona y sí hay preocupación porque lo tienes ya enfrente, claro, pero se le cuestiona. Antes no se podía cuestionar a la Virgen de Guadalupe o al presidente, sí. A la Virgen de Guadalupe y al ejército. Hoy ya hasta la Virgen de Guadalupe se le cuestiona, ¿no? Ojalá y cuando lleguemos allá, diga, claro, está bien, eran periodistas, ¿no? Sí, tenía que ser mi trabajo. Bien, sí, qué bueno, además felicitarnos por ser buenos periodistas. Pero ¿a quién no se le cuestiona? ¿A quién no hemos cuestionado? ¿De qué nos falta? Pues a los medios. A la prensa, no lo hemos sabido hacer. A nosotros mismos. Sí. A nosotros mismos como periodistas. Porque si llega un presidente, y es lo que hace nuestro presidente, que todos los días etiqueta, está en su papel, está haciendo política, está haciendo propaganda, pero faltaría la reflexión de nosotros, más investigación, más reflexión teórica. Seguimos citando a Kapuscinski. A mí me encanta, yo pongo a leer a mis alumnos a Kapuscinski, pero lo seguimos citando como una referencia de nuestras realidades. No es parte de nuestras realidades. Prefiero citar a Tomás Eloy, ¿no? Que de pronto es un poquito más duro y más directo con nosotros. Tenemos nuestras bibliotecas, son vacías con relación a lo que deberíamos de tener sobre el papel de los medios, las empresas, el periodismo, la libertad de expresión. Pero me pregunto ahí, ¿cómo juega el activismo? ¿Cómo ves tú al movimiento social que pone investigación, que pone denuncia, pero que también mueve mucho el foco como a tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de esta manera? Creo que, otra vez retomando un poco el pasado, en el caso mexicano le estamos dejando. Muchísima de la tarea la están tomando otra vez organizaciones no gubernamentales o civiles, ¿no? Sí. Trabajo con algunas organizaciones y este papel importante no es que no deban tomarlo, sino que al contrario, siento que la estamos dejando solos, que no están teniendo el acompañamiento que tenían hace 10 años y que su trabajo los pone en mayor riesgo porque hay un tipo de aislamiento. También desde el discurso oficial y desde la tribuna del poder hay una descalificación permanente porque eso implica observación, porque eso implica estar auscultando y todo lo que parece ser transparencia, lo que implica revisión, es muy incómodo para nuestros gobiernos. Bueno, hoy en México está bloqueado, no está cerrado, pero está bloqueado el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que era una herramienta increíble. Sí. No es que esté cerrado, pero ya no tiene todos los procesos por ahí, porque faltan algunos consejeros. Son pequeños como detalles, como muestras de lo que implica de pronto no estar cuidando como ese tipo de espacios ganados, donde la sociedad civil, es que me cuesta tanto trabajo decir la palabra sociedad civil, porque la sociedad civil creo que no
No hemos logrado comunicarnos con toda esa llamada sociedad Sí, civil. ¿qué es en realidad? ¿Quién habla en nombre de la sociedad Pues a civil? ver, matan periodistas. Sí. Esa ha sido como mi gran imagen. Es que la sociedad civil, pero matan periodistas y no es cierto que a la sociedad civil le preocupe ya no la muerte, porque al final lo que todos decimos, matan a un periodista y hay un atentado contra la libertad de expresión. Pero, ¿qué significa libertad de expresión en 30 millones de personas que aprueban que el presidente condene todos los días Sí. o no haga caso de la muerte de periodistas? O que condene a los medios, o que Que sea un tema secundario, ahí sí. es donde dices, ¿de qué sociedad civil estamos hablando? ¿No? Sí, el punto también es que cuando nosotros en Colombia hablamos de... Yo decía en una columna hace poco que creo que no hay manera de sensibilizar a la gente recordándole lo que ha pasado en Colombia por cuenta de periodistas asesinados, de defensores y defensoras de derechos humanos, porque pues hay una normalización y también una necesidad como de tratar de seguir adelante, pero también como una especie de compartimentalización, ¿no? Esta persona está en el poder y yo la apoyo a pesar de que esto genera un cortocircuito con cosas que debería estar haciendo. Pero hablemos un poco de esto con lo que América Latina está siempre en contacto y tú lo has desarrollado en tu trabajo en México, que es como la muerte, ¿no? Las víctimas, las masacres, que es algo que en Colombia es una locura, ¿no? Salió el informe de la Comisión de la Verdad el año pasado que daba cuenta sobre un número mucho mayor de víctimas del que se tenía. Y yo leía justo antes de la entrevista contigo en que estaba el caso de Ayotzinapa, que es como una cosa que yo vengo viniendo a México y en una época venía mucho más desde que empezó, ¿no? Este escándalo de la desaparición de 43 jóvenes de una formalistas que iban precisamente a un aniversario más de la masacre del 68, que desaparecen y veo que ahora lo que está pasando es que están juzgando a los fiscales que encubrieron el caso. Salió un informe de la Comisión de la Verdad el año pasado diciendo fue un crimen de Estado. Y tú en este libro y en el otro estás mirando lo que pasó en el 68, que termina con la matanza de cerca de 400 personas en una plaza, pues que están en un movimiento estudiantil. ¿Sientes que estas cosas del pasado, esto que pasó en Ayotzinapa, nos pone en otro lugar y que en México la discusión es distinta o es como un reciclaje de nuestros dramas? Yo creo que es parte de un encubrimiento casi sistémico. Y bueno, que incluso, bueno, algunos ahí como el gran Gustav Jung lo explican muy bien, o sea, cómo construimos estas realidades de tal manera de que los traumas pues no se vuelvan algo que no nos dejen movernos. Sí. O sea, hay que construir, hay que esconder, hay que guardar, hay que acomodar. Y en el caso mexicano, el 68 se vuelve visible, entre otras cosas, porque venían las Olimpiadas. Y porque sí, más allá de la masacre, que es una masacre, que hay toda una serie de hilos ahora que entendemos a partir de aperturas de archivos. Fíjate, quien abre archivos es un gobierno de derecha. Es una de las cosas irónicas. O sea, esos archivos los abre Vicente Fox. Vicente Fox. El primer presidente que no es del PRI. Del PAN, sí. Y que es del PAN, y que es de la derecha. Es de las ironías de este país. Pero bueno, además yo digo que la ignorancia funciona bien a veces para la historia. Él es un empresario que no sé si agarre un libro al año. Sí, no sé. Sí, no. Pero eso benefició porque abrió archivos. Bueno, ahora que entendemos un poco más, nos damos cuenta de la complejidad de 68, pero cómo, si bien eso se queda porque se queda en los medios, porque están los medios internacionales para cubrir la Olimpiada, se crea un registro, sí. Y ese registro se le da seguimiento y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. Pero viene después 70, que esta es la etapa, la gran deuda. En el caso mexicano, todos nuestros países tienen sus grandes deudas, pero yo creo que, por ejemplo, Guatemala está haciendo mejores cosas que México en esa materia, con todo y lo que también ya se les viene. Un contragolpe, ¿no? Con todo y lo que ya parece claro. que se regresa a la historia. Pero los 70s, que no tiene esta visibilidad, que no tiene esta presencia mediática internacional, es una deuda que tiene que ver con el ejército, profundamente con el ejército. Y la gran interrogante y la gran ironía otra vez es que aparentemente tenemos un gobierno de izquierda que tendría que revisar todos los atropellos. La izquierda en su esencia sí se preocupa por la humanidad, por la violencia, por las masacres, por la violación de derechos humanos de las dictaduras. Tendría que revisar por primera vez
y decir abiertamente la responsabilidad del ejército. Es absurdo que en un momento en que se está haciendo otra vez investigación sobre ese campo, quien más tenga poder es el ejército. Y ahí es donde uno ya sé que hay como una zona de silencio, Carlos. Vamos, una zona de silencio metafórica, en mi caso, decir, ¿hacia dónde se está moviendo esto? ¿Qué ironía tan grande estamos construyendo en este momento para con la historia y para con explicar lo que pasó en los años de la Guerra Sucia? Porque además, ¿qué va a pasar? Imagínate que salga el ejército a decir, sí, los matamos, sí, y aquí estamos. Estamos en el poder. ¡Wow! ¡Qué cosa más rara, extraña, absurda! Que ellos salgan y digan, sí, hicimos esto, pasó esto, los vuelos de la muerte, tal, tal, tal. Y aquí estamos, hoy somos poder. Eso es parte que creo que de los grandes pendientes, y que en el caso mexicano no veo salidas fáciles, nunca lo han sido, pero que hoy están en un enredo entre lo que se quisiera, por lo menos con el PRI. Sabíamos que ellos se estaban escondiendo, que ellos se iban a bloquear, entonces tienes a alguien que le vas a estar moliendo todo el tiempo para que abra. Hoy los archivos hoy tenemos menos acceso a los archivos, sí. Hoy tenemos menos acceso a la información militar. Es desconcertante, en términos de método de investigación es desconcertante. Tienes que mover casi todas tus formas de investigación para primero ver cómo accedes y después cómo lo explicas. ¿Cómo vamos a explicar en 20 años lo que está pasando ahora? Lo que ahora se está intentando explicar de los años 70. ¿Cómo lo vamos a explicar 20 años cuando lo explican los militares, si es que lo explican en esta época o no? Se enredó todo. Claro, ¿y cómo conecta ahí a Ayotzinapa? Para ti termina siendo un episodio más completamente de este tipo completamente. O sea, hay una, a ver, en Ayotzinapa hay una conexión directa del ejército también. Claro. Todos los pliegues que se van dando no solamente son únicamente del ejército, entran muchos factores. Policías locales, sí. Todo es tremendo. Como todos los escenarios de estos casos, ¿no? Hay muchos personajes que están en el escenario. Pero el caso del ejército se vuelve otra vez importante. Las comisiones que se han creado, nacionales e internacionales, han tenido un límite, que es el ejército. Hay conversaciones que no se conocen. Y otra vez, ¿cómo reacomodamos? Yo siento que hay una intención de reacomodar otra vez a Ayotzinapa a un discurso que, si bien revele una parte o revele, no sea condenatorio. Es decir, ¿cómo le hacemos para que no resulte que las instituciones son responsables? Que es un fracaso del Estado inaudito. Y que además, en este caso, ya es otro Estado. Y que además ya tendría que, Carlos, la información... Ya tendría que saberse exactamente todo. Yo estoy de acuerdo que cuando estaba el PRI, con Enrique Peña Nieto, había muchas dificultades y no iba a crearon su historia y su... Por ahí la verdad histórica, le decía. La verdad histórica, y entonces ya con eso acomodaron todo. Hoy, ¿cuál es la respuesta? Prometió, una de sus promesas es que en poco tiempo iba a estar resuelto eso. Sí tienen la información. De eso creo que todos los que estamos más o menos enterados sabemos que se tiene toda la información. Sabemos que ya se tienen todos los cabos sueltos. Sí, y están ahí dando vueltas con el juicio del fiscal y con los funcionarios responsables, y ahí le van. Eso pasa en Colombia, ¿no? Entonces, y la opinión pública no tiene manera de conectarse a algún tipo de relato que también sirva como de cierre, ¿no? Como del trauma, de esto fue lo que sucedió. Porque yo creo que en el máximo nivel, lo que sí me parece que todos los gobiernos, sean de donde sean, van a cuidar son las instituciones. Claro. Porque la institucionalidad. La institucionalidad, porque eso es lo que, más allá de... Este presidente puede haber cambiado todo, y Morena, y la Cuarta Transformación. Sin embargo, sabe que el sistema debe seguir. Debe seguir. Si no es una revolución. Si no hubiera hecho una revolución, tipo Castro, tipo otras revoluciones. No. Con este sistema reetiquetó todo. Sabe que las instituciones hay que cuestionarlas, pero no tanto. Y una de las más cuestionadas es el ejército.
Y alguien a quien no quiere que se le cuestione es al ejército. Hace poco publicó un amigo, Ignacio Rodríguez Reina, lo de los viajes del actual secretario de la Defensa, unos viajes de altísimo nivel pagados con impuestos, claro, parte del presupuesto. Lo dejó pasar lo más que pudo el presidente. Cuando ya tuvo que responder, dijo sí y... Ya. O sea, y... Última palabra. Híjole, bueno, sí. y para irlo cerrando, me gustaría que conectáramos esto de nuevo un poco con periodismo, pero que le metamos algo sobre redes sociales. Hay una pregunta grande que es sobre la manipulación hoy en día, ¿no? Pues que no es de ninguna manera nueva, pero sobre el efecto que tienen las redes sociales para promover desinformación. Muy discutible esta idea que había de pronto después de las elecciones de Estados Unidos de que es que eso era un problema de Twitter. No, pues claro que hay un problema ahí, pero hay un problema en los partidos, hay un problema en la televisión por cable, hay un problema como en estos debates que empiezan a generar unas interpretaciones de la realidad totalmente fragmentadas. Tú en este libro, el elemento adicional que descubres es un intelectual, ¿no? El poder de cómo se estructura finalmente un relato, de cómo se logra también normalizar una situación o encubrirla o generar una reacción que de pronto la gente diga, pasó por ejemplo en el estallido social en Colombia, por eso es que les pasa lo que les, por eso si le pasó algo, si el ESMAD le sacó un ojo fue por algo, o si lo mataron fue por algo. ¿Cómo ves esto, retomándolo en la parte del libro, si quieres de pronto brevemente para decir qué es lo que plantea ahí y qué tanto sientes que en estos tiempos de redes sociales, del periodismo un poquito arrinconado, estas formas de estructurar y generar influencia en el poder están presentes y siguen completamente vigentes, como estos grandes cerebros, ¿no? Yo creo que los hubo. A mí, de las cosas que me han dejado muy, muy a gusto con la historia, con los archivos, es poder hallar como estas piezas que explicaban otra parte, la otra parte, más allá de las represiones directas y todo lo que implicó la presencia de grupos de represión como el ejército y aparatos de inteligencia, ver qué otras piezas funcionaron, porque cuando ocurre algo tan perfecto y el sistema sobrevive y se mantiene otros 40, 50 años, dices, algo más funcionó, más allá que aparatos represivos. Esa es una parte. Claro. Y encontrar como estos personajes que crearon estrategias de altísimo nivel de propaganda, cuando digo inteligentes, o sea, seriamente inteligentes, no muchos de nuestros intelectuales, pues, o no muchos de nosotros que de pronto decimos, asesoro y soy Spin doctor. Sí, no, verdaderos estrategas de propaganda. ¿Y cómo fueron construyendo para el caso de 68 y funcionó, creo que mejor en los 70s, es construir como estas capas, ¿no? Capas de visibilidad, escondiendo lo otro que no quieres que se vea. Entonces vas instalando mensajes permanentes en este periódico que te decía de la prensa, que es el que llegaba a la gente que vota. Ese era su objetivo, el círculo verde. Entonces vas instalando y de largo plazo aguanta y resiste. Creo que le sigue funcionando esa franja. De hecho, ¿quién vota más por él? Es la gente mayor, la gente más beneficiada con algunos asuntos de apoyo social. Pero es esa franja que todavía trae ese recuerdo de, claro, los medios son esto, son malos, son perversos. Creo que las redes ya no reproducen esto, que al contrario, rompen con esto. O sea, para mí es una maravilla. Más allá de todo lo que implica de pronto ahora hablar de inteligencia artificial y todos esos asuntos, rompieron con ese molde que venía funcionando. Vamos acomodando y ya sabemos que hay una predisposición social a escucharnos y a creernos. Entonces pongo un micrófono en Palacio Nacional todas las mañanas, 7 de la mañana, cargado de una cantidad de símbolos previos, posteriores, de fondo. Funciona. Las redes, el internet creo que fue la maravilla, porque vino a romper todos los modelos preestablecidos, casi, ¿no? Nada más cambiabas pero ahí estaba la plantilla. Eso tiene otras implicaciones, pero me parece que es mejor. Estos riesgos que rompen con el control de la información absoluta de parte de nuestros gobiernos a lo que teníamos antes, que era
no lo alcanzábamos a ver. Sí. Hoy lo conocemos un poco por este tipo de materiales que localizamos, de planes, de estrategias. Pero creo que hoy es bueno, es un buen momento, tanto que a mí me parece que parte de los riesgos que corren muchos periodistas es el descuido de cómo publico cosas en plataformas, ¿no? De cómo no tengo estas precauciones para si el tema merece o no merece. Eso ha traído sus consecuencias. Gente joven, gente que volvió a creer en el periodismo. Mucha gente volvió a creer en el periodismo. Y algo maravilloso, es hoy el rey del periodismo de investigación. Entonces, eso todavía incomoda más. Si incomodan las noticias diarias al poder, incomoda más la investigación. Eso ha puesto en este riesgo una serie de proyectos y de personas que ha traído el Internet. Pero al mismo tiempo es, creo que, la mejor fórmula de romper con los moldes de sistemas cerrados que quisieran volver a los años 70. Sí. Que quisieran tener eso. No es que volver a tener control. Eso. Es que la pérdida del control es algo que a estos proyectos... Bueno, Fouché en su libro, sí. Stefan Zweig, creo que Fouché es la escuela, y después viene Goebbels, y después vienen todos los gobiernos, todos, izquierda, derecha. Es la naturaleza del poder. Norberto Bobbio en Democracia y Estado es que en la naturaleza del poder está el control de la información. Sí. Y no es que estén en contra de ellos, añoran. No es que estén en contra de los medios y los periodistas críticos. Añoran cuando no lo eran. Añoran cuando estaban de su lado. Añoran cuando esos estaban del lado de los otros presidentes y que ahora no estén de su lado. No es que desprecien eso. Les molesta que no estén con ellos. Sí. Pues a mí me encantaría como abrir una cervecita para seguir hablando aquí contigo, estimado para Jacinto, para este calorcito y para seguir calentando más el ambiente, pero sabemos que nuestros anfitriones de Casero Podcast no solo nos tienen que sacar esto rápido para que lo podamos editar y dejar listo, sino pues también por el espacio que nos abrieron. Una última que siempre le pido a mis invitados e invitadas es una recomendación que nos quieras dejar tuya, desde un libro, música, un paseo, un plan, una idea, cualquier cosa que a la gente le gusta mucho, siempre quedarse con algo. Para mí, algo importantísimo es el darnos espacio. La investigación y el periodismo, creo que lo que decías hace rato, esta construcción del héroe y del que todo el tiempo está en la locura, y corre y controla, y el poder y las noticias. Está padre la imagen, ¿no? Y esa es parte como de nuestras construcciones míticas. Pero yo creo que necesitamos darnos pausas. Bajarle. Necesitamos pensar, Carlos. Pensar. Y todo el contacto, sea con historias, sea con archivos, sea con realidades, requiere pausa. Requiere que nos demos tiempo. Las redes son maravillosas, pero no conectan como debería de conectar. La conexión de ideas. La conexión. Yo creo que hay que hacer pausa. Respirar, hacer una pausa y ya nosotros dos, sí, fuera del área, nos tomaremos nuestra cervecita fría. Jacinto, gracias. De verdad, un gusto. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Qué gusto, al contrario, bienvenido acá a México y sí, se extrañaba mucho. Esperemos que la siguiente sea que nos visites en Bogotá. Gente, ya saben que si quieren apoyar este proyecto pueden ingresar a patreon.com/charlasconcharlie. Gracias a nuestros anfitriones. Seguimos con más conversaciones más adelante. Nos vemos pronto. Chao.